Bueno, acompáñeme porque ya está con nosotros Leandro Santoro, legislador porteño. Señor, Julián, ¿cómo está? un gusto. Bueno, a ver, yo hacía un resumen un poquito de una idea que me parece que es importante y la comparto con vos, que es que detrás quizás del control de capitales, de las medidas que ha tomado el gobierno, uno puede, por ejemplo, observar que la fuga de divisas sigue, que la caída de reservas continúa, y que al mismo tiempo las medidas que tomó el gobierno de carácter social no están funcionando, porque el deterioro de la economía continúa su marcha ascendente, yo diría. Sí, sin duda. A ver, en primer lugar, está claro que las medidas de control de capitales y de control de cambio eran necesarias. Hasta el propio Fondo Monetario Internacional en su artículo 6 las recomienda. Sí. Dice que no le puede prestar un país si eso significa que se fugan las divisas que el fondo presta, y entonces reclama que haya controles. Ahora, en la Argentina, por una cuestión de dogmatismo financiero, se retrasaron hasta el límite. Digamos, se fueron más de 15.000 millones de dólares de las reservas desde las PASO hasta ahora, y al mismo tiempo las restricciones parece que son escasas, básicamente porque la gente entendió que hay un problema de confianza en el sistema financiero que retroalimenta un círculo vicioso. Entonces es un problema. Inclusive Walter Graciano había escrito una nota muy interesante en ámbito financiero donde decía que para poner un cepo de esta naturaleza mejor no poner nada, porque desde que pusieron el control de capitales hasta hoy más o menos sabrán cuánto fugaron, 3.900, 3.500 millones de dólares. Por las reservas cayeron la semana pasada Por retiro de depósito. Bueno, eso es una vergüenza. Y en términos del impacto social de estas medidas, que es lo más importante porque es lo que le preocupa a la gente, a mí no me sorprende que el gobierno no le encuentre la vuelta. Básicamente porque no entienden cómo funciona la economía real. Entonces, no entienden cómo funciona la economía real y por otro lado tampoco han hecho demasiado para tratar de compensar los desequilibrios sociales que se generan como consecuencia de la política de libre mercado. Pues no saben cómo funciona la sociedad, no saben cómo funciona la economía, lo único que les interesa es lo que le dicen los mercados, e incluso terminaron llegando al absurdo de que terminaron perjudicando también a los mercados que lo pusieron. Así que de este gobierno espero poco. Hoy se presentó en el Congreso la emergencia alimentaria, un proyecto consensuado entre distintos dirigentes de la oposición política que establece, entre otros puntos, el incremento de un 50% en las partidas presupuestarias. Digo, el gobierno dice que no es necesaria la emergencia alimentaria. ¿Cuál es tu opinión? Dos cosas. En primer lugar, obviamente que es necesario reasignar partidas para contener la situación social. Básicamente porque cuando hablas con cualquier persona que milite en un merendero o en comedores te dice que la demanda se cuadruplicó y las raciones de comida que llegan son las mismas que llegaban antes de la crisis. Entonces es indispensable que el gobierno ponga dinero ahí y que reasigne partidas presupuestarias. Pero por otro lado, hay que entender que la emergencia alimentaria es una política focalizada y los que tenemos una mirada social de la democracia entendemos que hay que aplicar políticas universales. Yo quiero vivir en un país donde la gente no tenga que ir a los merenderos y a los comedores. Quiero vivir en un país donde la gente a través de su esfuerzo, de su trabajo, pueda ascender socialmente, garantizar la comida en su casa, que la familia se junte alrededor de la mesa. Y eso implica tener una mirada productivista y de protección social. Acá hace falta un Estado social de derecho, un plan de desarrollo y un marco de concertación social que permita a todas las fuerzas sociales de la Argentina, el movimiento obrero, los movimientos sociales, los partidos políticos y el Estado, concertar un programa para el corto, para el mediano y para el largo plazo en la Argentina. No me conforma a mí la política focalizada. Yo reclamo como militante político del Frente de Todos que haya una mirada integral de la Argentina y fundamentalmente políticas heterodoxas contracíclicas que contengan a la sociedad desde el lugar que hay que contenerla. Claro, ahí, digamos, a ver, hay un planteo que me parece que hay que hacer, que es el siguiente. El gobierno no quiere dar el brazo a ceder. ¿En qué contexto? En un contexto donde tiene que reconocer una situación de real emergencia en este sentido. Digo, hoy hay miles de familias en la Argentina que no alcanzan, con los recursos que tienen, a pagar una canasta básica. De hecho, hasta las jubilaciones han quedado en gran medida por debajo de la línea de pobreza. Entonces, en ese contexto, uno entiende que el gobierno está jugando quizás otro partido, ¿no? Quizás haya que evaluar eso. Te invito a compartir el siguiente informe. Lo vemos. Quiero referirme a estas semanas. Esta semana los argentinos estamos viviendo momentos de preocupación. Y más que nunca es importante que tengamos presente que la educación es lo que hizo, es lo que hace y lo que hará crecer a la Argentina. Consecuencias económicas. Otra vez aumentando. En la Argentina está creciendo el problema de la indigencia. Pero ya no es que están creciendo los indigentes clásicos. Está creciendo el hambre en general, incluso en gente con trabajo formal. Que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria. Porque parece que en la Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre. Y eso es mentira. Cuando
el gobierno actual asumió el poder, la Argentina tenía una deuda que representaba el 38% del Producto Bruto. Y hoy tenemos más del 100% del producto afectado. Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente. Nosotros no advertimos lo suficientemente a tiempo el gran sacrificio que estaba haciendo nuestra clase media. La gente no vota presidentes para que le echen la culpa a otros o que se excusen. La gente vota presidentes para que solucionen los problemas. Yo creo que fue esa clase media la que el 11 de agosto nos quiso dar un tirón de orejas y se quedó con la oreja en la mano. Ahora llegó una frase que es, muy bien, hicieron obras, pero el cemento no se come y la gente les pasó la factura del ajuste. La gente le pasó la factura de ajuste porque se tuvo que bancar todo el ajuste de la clase media. Que me incluyo, yo la verdad estoy... Yo en este gobierno terminé de arruinarme. Nos quiso dar un tirón de orejas y se quedó con la oreja en la mano. Estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje. Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que ella no está bien, que es una persona, hablando de realidad, que niega la realidad. Estamos convencidos de que la elección no sucedió. Primero el temor de la gente tiene miedo a perder su trabajo. Esto es claro, la gente está con mucho miedo a perder su trabajo. Sí, si tuviera que definirlo sería como eso, ¿no? Como un caos en el cual se han perdido cosas que yo creía que no íbamos a volverlas a vivir. Encontré en Pedro Sánchez en alguien que piensa muy parecido a lo que nosotros pensamos, y lo mismo me pasó con Costa, que ha hecho una experiencia en Portugal muy pero muy parecida a la que hicimos nosotros en el 2003. ¿Puede volver a pasar eso aquí en el país en caso de que sean elegidos? Bueno, es lo que le estamos proponiendo a los argentinos, no volver al pasado, sino a partir de los problemas que hoy tenemos, asumir aquella experiencia que creo que fue buena y ver cómo encaramos el futuro todos juntos para salir adelante. Consecuencias económicas. ¿Otra vez aumentó esto? Bueno, los problemas, el futuro. Cristina Fernández de Kirchner decía la inseguridad de tener la sensación de que puedes perder tu trabajo o no conseguirlo directamente. Digo, eso es parte constitutiva de algo, de un cuadro de situación que el gobierno parece no ver. Sí, claro. Estamos frente a una democracia elitista, un gobierno de las corporaciones que constituyó una democracia elitista, un presidente que cree que las personas caen en la educación pública porque les fue mal en la vida. ¿Qué hay que construir? Hay que construir una democracia social, un gobierno de la política y de la gente que busque fundamentalmente el horizonte de la igualdad. Nosotros militamos para construir una sociedad completamente distinta, que está basada sobre la ética de la solidaridad, que entiende que la concertación es un método, pero fundamentalmente que lo que busca es reequilibrar las cargas del ajuste y del esfuerzo. O sea, yo espero, que los sectores más acomodados de la sociedad hagan un esfuerzo mayor y no que sean los sectores populares los que le pongan el hombro al ajuste y los que le pongan el hombro al presidente. Esto es una vergüenza. Hay una concepción ética atrás de la mirada de Macri y hay una concepción ética completamente distinta atrás de nuestra mirada. Nosotros entendemos que la democracia se legitima a partir de la autonomía de la política, independientemente de las presiones de las corporaciones por un lado, y de un sentido social que tiene que impregnar cada una de las decisiones de gobierno, cosa que este gobierno no tiene. Le voy a pedir una definición a Edgardo de Petri, que ya está con nosotros, ustedes lo conocen, dirigente, candidato a intendente de Lanús por el Frente de Todos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, recién decía Santoro que los sectores populares son los que están pagando esta política económica, que se transforma en una situación social realmente desesperante. Sí, porque es lo que vino a hacer el macrismo. Evidentemente ellos vinieron a bajar salarios, vinieron a bajar jubilaciones, vinieron a hacer el ajuste sobre el trabajo de los argentinos. En Lanús, por ejemplo, la desocupación pasó del 6 al 12% en estos 4 años. Los jubilados han perdido con la mal llamada reforma previsional un ingreso por año. Los salarios han caído casi un 30%. Y cuando vemos el ajuste en hospitales, como el Levita hoy estaba inundado. Yo vi un poco, está inundado. No hay gasas, no hay medicamentos. Aparecieron enfermedades que hace 18 años estaban desaparecidas, la sífilis, el sarampión, la tuberculosis. En las escuelas sabemos que los que ¿Y eso por qué? Porque por falta de vacunación. Claro, porque por ejemplo, en el tema tenemos un problema de salud mental, por ejemplo, en el tema de adicción. Vidal desfinanció los programas vinculados a la recuperación de los pibes. Van con un esfuerzo enorme, los profesionales tratan de contener a la familia, pero la familia no tiene ni para pagar la SUBE.
nos cuentan que los médicos a veces le pagan la lluvia a los pacientes y no hay remedio, no hay cómo seguir después del tratamiento. Viene una vez y después cómo lo seguimos, porque es un recurso importante. Entonces, me parece que acá yo creo que el gobierno tiene que decir quiénes son los que fugan. Estaría importante que supiéramos los argentinos quiénes fugan. Porque acá no es cierto que todos pagamos la crisis de la misma manera. Acá los que pagamos son los trabajadores, los jubilados, los sectores populares, los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos productores, los sectores del comercio, ¿no? Con el tarifazo, con al agua, la luz, el gas, la tasa de interés al 120%, la recesión, porque como no hay un mango, la verdad, no hay un mango. Yo no sé en qué país viven. No solamente no hay changas en los barrios, antes pintaban, alguien que levantaba una pared, compraba... No hay... El trabajador hoy llega a los primeros 15 días del mes, porque la carne está a 250 pesos. Bueno, Lanús es un sector, es un distrito industrial, ¿no? Y bueno, es nosotros venimos perdiendo empresas emblemáticas. Bueno, yo lo reitero, pero bueno, sí, tenemos empresas como la Ex Nidera, que exportaba a Brasil, a Estados Unidos. Che, cerró 300 trabajadores en la calle, por ponerte un ejemplo. En otro lado, cierran todos los días negocios porque hay una recesión que no permite sostener el precio de los alquileres, el precio de las tarifas. Entonces digo, la industria es por eso el conurbano no tiene lugar en el modelo macrista. Es más, el intendente dice que vamos a estar bien porque Vaca Muerta está exportando petróleo, porque el turismo ha crecido y porque la soja mejoró su rentabilidad. Pero ahí en Lanús no hay ni soja, ni petróleo, ni turismo. Entonces, nosotros necesitamos volver a poner el eje en el país industrial, el país de pleno empleo, y eso es salario. Eso es salario de los trabajadores, eso es consumo, eso es un Estado que se hace cargo de promover ese proyecto de desarrollo, integrar a todos los sectores a que sea equitativo el esfuerzo y también los beneficios. Entonces, me parece que lo que pasó en la elección, yo creo, fue... Estamos como en el 2001, ¿eh? Estamos como, socialmente hablando, estamos como en el 2001. Usted ve que es la misma situación. Y lo que pasó, en vez del estallido, fue la elección. La elección canalizó, porque hay una esperanza de nuestra gente que dice, no queremos forzar ni crisis institucional, no queremos forzar más conflicto, por eso me parece muy prudente que el movimiento obrero esté tratando de encontrar respuestas, que los movimientos sociales estén tratando de encontrar respuestas, que el Parlamento, donde vayan los gobernadores, vayan los intendentes, bueno, hagamos funcionar la democracia, la institucionalidad, porque hay un gobierno que está, para mí está nocao, o sea, no alcanza a reaccionar y no entiende, yo creo que o está perdido no tiene ideas. No tiene ideas de que se le rompió, digamos, lo que lo protegía, que eran los medios. Santoro. No, ahí estás viendo un dirigente social que sabe lo que le pasa a su pueblo. Pero se puede hacer lo que plantea De Petris, supuesto, se puede hacer una política inclusiva. ¿Cómo no se va a poder? Nosotros hablamos de una suerte de heterodoxia responsable, porque también somos conscientes que el deterioro socioeconómico y financiero de la Argentina nos va a limitar los instrumentos y la capacidad de acción sobre la realidad. Ahora, lo que hay que cambiar del primer día es la política y la mirada del país. O sea, a Macri no es que las cosas le salieron mal porque no le encontró la vuelta a la economía. Como dice De Petris, vinieron a hacer esto, vinieron a bajar salario y achicar el gasto público y a poner todo en función de la especulación financiera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Heterodoxia responsable, inyectarle dinero en los extremos de la vida, en la niñez y la tercera edad, que son los sectores que no pueden esperar más. Porque cuando vos ves quiénes son los pobres, los chicos. ¿Quiénes son los que no pueden llegar los más vulnerables? Los más vulnerables. Sí. Y después creo que obviamente hay que tener una mirada estratégica sobre la Argentina. La Argentina necesita un plan estratégico. Un plan estratégico que defina cómo agregar valor, cómo armar cadenas productivas, cómo integrarse regionalmente. Es muy importante también la revinculación entre el mundo del trabajo y el sector privado. O sea, la Argentina, este gobierno se la pasó hablando de diálogo, Julián, ¿te acordás? El diálogo es importante, el diálogo. No convocaron ninguna mesa de diálogo. Sí, hubo muchos intentos, pero quedó a mitad de camino. Nosotros, es cierto que el país industrial, solidario y soberano, del que tantas veces nos habló Cristina, es difícil de construir en este contexto. Ahora, vos lo que tenés que tener es decisión política, porque si no, no lo vas a construir nunca. Yo estoy seguro que Alberto Fernández, cuando sea presidente, desde el primer día, va a poner a todo su gobierno y a todo su espacio político a trabajar en la construcción del empleo y de la confianza para que vengan las inversiones. Vamos a compartir una definición. Ustedes saben que hace minutos nada más estuvo Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, en el programa de Joaquín Morales Solá. Esto fue hace minutos nada más. Tenemos algunas definiciones de él, por ejemplo esta, a propósito del hambre en la Argentina. El hambre, Joaquín. Y que todos lo miremos y lo analicemos como un dato estadístico y no nos ocupemos como sociedad a terminar y ayudar a terminar con el hambre, a combatir el hambre. Es inadmisible, ese es el contrato que tenemos
que firmar entre todos. Ponernos todos, nos enorgullecemos de que podemos darle de comer a 400 millones de habitantes del mundo y no podemos resolver el hambre de 15 millones de gente pobre en la Argentina. ¿Y a qué se debe? ¿Dónde está el déficit para que eso no se llegue? Es que yo creo que hay un problema de concentración, hay un problema de intereses, y hay un problema de descuido, de falta de políticas que armonicen los intereses del conjunto detrás de este objetivo. Y eso tenemos que hacerlo, y debe ser prioridad. Están declarando la emergencia alimentaria. Es un tema que lo que estamos discutiendo es si le damos más recursos para seguir con el asistencialismo del hambre. Y está bien, porque es un problema, es una tragedia. Sí, hay que comer todos los días. Claro, es una tragedia argentina. Ahora, lo que nosotros tenemos que poner es un sistema que sea inclusive, que vaya más allá de un partido político o de un gobierno. No podemos vivir en paz con nuestras conciencias pensando que en el siglo XXI, en el mismo país que se enorgullece de poder dar de comer a 400 millones de personas, no le pueden dar de comer a 15. Bueno, es un planteo, digo, no solamente sensato, que en realidad es mucho decir para algunos referentes de la política, no es el caso de Alberto Fernández, por supuesto, ¿no? Me estoy refiriendo a otros referentes que vamos a estar compartiendo, porque hay gente que lo rechaza, hay dirigentes políticos que rechazan que en la Argentina hay una emergencia alimentaria, ¿no? Claro. Pero Alberto Fernández hacía una diferencia importante que vos me estabas marcando. Claro, la diferencia entre las políticas focalizadas, que son las que se necesitan para resolver la emergencia, la urgencia, y las políticas de fondo, que son las que evitan... Pero una cosa, Juli, cuando Cristina habla de un nuevo contrato social ciudadano, habla de esto. Habla de construir un consenso en la sociedad alrededor de algunas ideas básicas. Por ejemplo, en la Argentina, que es un país rico y desigual, no pobre, no hay margen para que la sociedad tolere que haya personas que se mueran de hambre. Eso es un nuevo contrato social, no una reforma constitucional. No una reforma constitucional. Es decir, bueno, ¿sobre qué valores organizamos la sociedad, la política y la economía? De Petri. Yo creo que sentido común, digamos, ¿no? Sentido común. Primero, me parece el precio de los alimentos, ¿no? El precio de las tarifas. Bueno, ahí vamos a empezar a ahorrar, ahí vamos a fortalecer el salario. No puede ser que la carne valga 250 pesos el kilo. No puede ser que te llegue una boleta de gas de 5.000 pesos. Porque entonces ese trabajador o ese sector que trabaja aún en la changa, en vez de destinar ese dinero al gas, a la luz o al agua, lo va a destinar al alimento. Entonces, primero la emergencia. El que tiene hambre hay que darle de comer. No podemos esperar que se reactive la economía a las tasas, al 2%, al 3%. Aparte, el rol del Estado. Vos fíjate, el municipio de Lanús está endeudado en casi 800 millones de pesos y tiene casi 3.000 millones o 4.000 de que pagar de intereses. Por ejemplo, Grindetti toma un crédito de 150 millones de pesos, devuelve 350, 200 millones de pesos. Ahora, para luminarias lo hizo. Ahora, tenemos una empresa que fabrica luminarias en Lanús. ¿Por qué con ese dinero no comprás la luminaria en Lanús? Favorecer los empresarios de Lanús, los trabajadores de Lanús, y el rol del Estado es fortalecer la producción nacional. No, ¿qué hace? Lo importa de China. ¿Y quién hace el negocio financiero? Filco. ¿Y quién es Filco? La familia Blanco Villegas. Entonces, esto es un escándalo por donde se lo mire. Entonces, y ahí también se resuelve la emergencia alimentaria. Cuando vos ves un Estado que crea valor, que crea trabajo, que crea empleo, y se hace cargo del trabajo de los argentinos y también de los que más sufren, hasta que no recuperemos, porque nadie quiere comer en un comedor. Entonces, nadie quiere vivir de un plan social. Pero mientras tanto, en la emergencia, hay que fortalecer el comedor comunitario y hay que fortalecer los trabajos de la economía social, la economía comunitaria, la asociativa, donde el Estado tiene un rol y la sociedad también. Porque la Gracias sociedad, a Dios que hay movimientos sociales y CGT. Sí, obviamente. Y que hay asignación universal por hijo. Sí, que haya que haya asignación universal por hijo y que hubo moratoria previsional que nos permitió a nosotros integrar a millones de compatriotas que hoy estaríamos en una situación realmente calamitosa. A ver, sí. No, coincido. A ver, siempre lo que dice de Petri, bueno, es la diferencia entre un dirigente que conoce su territorio y un dirigente que vive en un country. El problema que tenés es que al presidente lo rodean un montón de personajes que viven en un microclima. Por eso tienen esa mirada clasista de la política. Hay un divorcio de la realidad. Digo, ha pasado en el poder, estoy recordando la gestión de Fernando de la Rúa, por ejemplo, que en algún momento se esperaba una reacción y no había reacción. Entonces uno decía, bueno, está fallando algo, no hay, o quienes lo rodean no tienen, o el verdadero pulso de lo que está pasando en la sociedad. Pero mirá vos qué disociado que está el presidente de la realidad, que hizo campaña diciendo que iba a bajar las jubilaciones y que iba a seguir profundizando el camino del ajuste. O sea, cualquier país del mundo, vos analizás los discursos antes de las PASO, de las elecciones nuestras, y no lo pueden creer. El presidente, o sea,
todos los indicadores de la economía eran rojos, negativos, se caía la industria, el comercio, la construcción, el consumo, todo. Y el presidente le ponía un micrófono y decía, cuando nosotros ganemos vamos a ir por el mismo camino, vamos a ir a dirección más profunda y más rápido. A ver, compartimos otra definición hace instantes nada más de Alberto Fernández, en este caso también la entrevista de Joaquín Morales Solá. No tenía un programa, pero tenía reglas que respetábamos. No, eran las famosas 5 reglas. Todo lo que hacíamos en economía tenía que preservar el déficit fiscal, el superávit fiscal, perdón, tenía que lograr el equilibrio fiscal, tenía que lograr el superávit comercial, tenía que favorecer la acumulación de reservas, teníamos que tener un dólar competitivo para que la producción argentina se pueda vender en el mundo, y teníamos que desendeudarnos. A esas 5 reglas tenemos que agregarle una sexta. Todo lo que hagamos tiene que contener y hacer bajar la inflación. Entonces, sobre esta base, todo lo que hagamos va a estar regido por estas 6 reglas. Absolutamente. Porque es el escenario que nos toca hoy en día. Ahora, yo comenté que lo primero que tenemos que hacer es, en términos futbolísticos, parar la pelota. Parar la pelota quiere decir ponernos de acuerdo entre todos para que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique un aumento de la inflación. Una convocatoria así. Exactamente, a todos los sectores. A los sectores. Yo estoy viajando, espero mañana poder hablar con el presidente de la UIA y estoy viajando el miércoles a Tucumán para asumir allí un compromiso expreso con la industria. Para mí la industria es central en la Argentina del futuro. Hay que volver a ponerla en marcha, hay que volver a revivirla. Tiene que ser la generadora de fuentes de trabajo que la Argentina necesita. Y tengo que hacer un acuerdo con los industriales. Y tengo que hacer un acuerdo con el campo. Y tengo que hacer un acuerdo con los que trabajan. Bueno, a ver, creo yo que se está avanzando en el diseño de una política que es mucho más detallada que antes. Una vez preguntaba a los referentes políticos, bueno, ¿qué hay que hacer? Y parecía como que, bueno, no sabemos bien con qué nos vamos a encontrar. Ahora va avanzando el tiempo, yo creo que ya la presunción de con qué se va a encontrar la oposición política, si eventualmente accede al poder, me parece que va quedando un poco más claro. No es un escenario que sea optimista, es más una distopía, ¿no? Trayendo elementos sensibles realmente, y digo, en ese sentido, da la sensación de que hay que incorporar, ¿no? Hay que incorporar una negociación, hay que incorporar salarios en alza. Sí, es lo que te decía recién, una heterodoxia responsable, ¿no? Es estabilizar la economía y al mismo tiempo hacerla expandir, sin que entren en colisión los dos intereses que muchas veces pueden resultar contradictorios, ¿no? Porque la Argentina está frente a una situación inédita, que es una estanflación con endeudamiento externo. O sea, tenés problema de inflación y además de desempleo, no pasa en ningún lugar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la concertación es el método. Habrá distintos niveles de concertación. Está claro que este desastre lo tenemos que resolver entre todos los argentinos. No hace falta poner un presidente que nos resuelva todo. Ojalá, como dijo Pepe Mujica, ¿no? O sea, un mandrake. Mandrake. No. Hace falta un presidente como Alberto Fernández, responsable, calmo, que sabe cómo funciona el mundo, que entiende cuáles son las prioridades, que escucha a los distintos sectores, pero que toma decisiones en función del interés general. Lo que ocurrió en la Argentina, Julián, fue que hubo un presidente que fue cooptado por las corporaciones y cooptaron el Estado por las corporaciones. O sea, no solamente Macri estaba influenciado por los intereses de los tipos que lo pusieron, sino que además puso a los gerentes de esas empresas al frente de su equivalente en el Estado. Entonces era obvio que esto iba a terminar así. Para adelante se necesita una política de concertación, un horizonte claro, que para mí es la democracia social. Hablaba Perón, hablaba Alfonsín de la democracia social, la democracia con justicia social. Hay que buscar la posibilidad de generar valor a partir de un plan estratégico que piensa la Argentina en términos de un modelo productivo sustentable en el tiempo, que tenga a la industria en el centro del debate, porque es lo que más genera empleo. Y fundamentalmente lo que hay que hacer, me parece que esto es el desafío para adelante, es garantizar que en el recorrido la gente que tiene mayor capacidad contributiva ponga el hombro y haya un consenso social que como sociedad necesitamos, a partir de una ética de la solidaridad, ayudar a los que están excluidos y a los que están más postergados, porque esa es la verdadera deuda pendiente de la democracia. Es garantizar que haya una sociedad donde haya equilibrio, donde haya la menor distancia entre las clases posible y fundamentalmente donde se busque siempre un horizonte de igualdad. De Petri, a ver, quiero preguntarle por la campaña, ¿no? Que se viene, bueno, ya se inició, se viene desarrollando. Bueno, Grindetti está escondiendo a Macri, obviamente. Ahora se hizo casi un partido vecinalista.
Nosotros vamos a seguir trabajando. Yo creo que, como dijo Leandro, hay que convocar a todos los sectores. Ya no es una cuestión electoral, es convocar al sector industrial, que en Lanús es importante, y tenemos que volverlo a poner a Lanús como parte del corazón industrial del Gran Buenos Aires. Ahí tengo una tarea enorme con Jorge Ferrarés, el intendente de Avellaneda, con Martín Insaurralde, de Loma de Zamora, y tenemos que volver a tener una reactivación fuerte en nuestra parte productiva. Lo primero es dejar y parar el cierre de empresas, porque esto va aumentando la crisis social. Después la emergencia alimentaria. Tenemos que trabajar rápidamente, esperemos que la voten los diputados nacionales, sino la primera tarea nuestra es la emergencia alimentaria. Y discutir ideas. ¿Cómo se está desarrollando la campaña? Bueno, ahí tenemos una campaña sucia, digamos, ¿no? Violenta. A mí me acusó Grindetti que voy a hacer en el Parque Eva Perón, que es el parque verde más importante de la ciudad, donde van miles de familias, de que yo voy a hacer ahí 250 viviendas sociales. Falso, una falsedad total. Intenta captar un voto más, un voto menos, en vez de discutir los problemas que tiene Lanús, que son estos que estamos denunciando. Nosotros vamos a hacer la vivienda donde no las hace. Vamos a hacerla en Villa Jardín, que tenía que hacer 1000 viviendas y no las hizo. Prefiero hacer un puente, Grindetti. Claro, va directo los autos a la empresa que era de Macri, ¿no? Que era en sociedad de el tema de los peajes. Nosotros vamos a hacer las viviendas en Jardín y vamos a hacer las viviendas en la maquinita, donde nos comprometimos con los vecinos, que son proyectos de vivienda que tanta necesidad le hacen falta a nuestra gente. No solamente para tener un derecho a la vivienda, sino para crear valor, para crear trabajo, que es la gran discusión. Y le digo al intendente que nos convoque a discutir en el Consejo Liberante, donde se discute la institucionalidad más importante del distrito, y nosotros vamos a ayudar, porque queremos resolver. Por encima de la cuestión electoral está el sufrimiento de la gente, que está muy mal, producto de las políticas de Macri, de Vidal y de Grindetti. Ricardo De Petri, muchas gracias. Leandro Santoro, muchísimas gracias. Muy amable.